9:04 de la noche, comenzamos esta nueva hora en la transmisión extraordinaria de RPP Noticias, vía la rotativa del aire, en el día 58 de la emergencia por el coronavirus. Con lo anunciado, a continuación está ya con nosotros el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Jaime. Gracias a ti por la posibilidad de conversar nuevamente. Según se anunció en la víspera, unas 208 empresas estaban autorizadas para reiniciar actividades desde ayer. Según Produce, se acreditaron 77 restaurantes durante el fin de semana y el estimado global eran unos 500 trabajadores retomando sus labores. ¿Cuáles son las cifras que puede reportarnos usted y su sector, cantidad de empresas y trabajadores que han reiniciado sus actividades en esta primera fase, por favor? Sí, Jaime, es cierto. Tú sabes que cada sector está llevando el proceso de autorización. En nuestro caso, nos tocan los hoteles. Por ejemplo, al día de hoy ya tenemos 90 hoteles que han recibido la autorización por parte del MINCETUR. De ellos, 46 ya iniciaron también su registro en el SISCOVID. Así que como estos procesos toman 24 horas, cada uno de ellos seguramente mañana ya están empezando a poder operar los primeros hoteles que se van sumando a la lista de establecimientos que están iniciando sus actividades, y obviamente se suman a los restaurantes, se suman a las empresas industriales del sector textil, confecciones, entre otros que están ya iniciando operaciones, también la construcción de edificaciones. Así que la rueda ha empezado a moverse. Era un proceso que esperábamos que sea paulatino. Obviamente, ni bien se han publicado todos los protocolos, ha tomado en algunos casos algunas horas, algún tiempo a las empresas poder revisarlo completamente y desarrollar su plan de vigilancia y, por supuesto, a partir de ahí solicitar las autorizaciones y el registro de COVID. Así que esto los siguientes días va a seguir evolucionando y aumentando el número. ¿Qué noticias tiene del día de hoy, de la jornada, del movimiento de hoy? Restaurantes, por ejemplo. Sí, todavía el número de restaurantes que ya está operando, después de la autorización y del registro de SISCOVID es bastante reducido. Recuerden que ellos están empezando todo su proceso de autorización. Un número importante, como mencionó la ministra de Producción, ya lo tiene, pero después de la autorización viene su registro SISCOVID. Lo que sí hemos visto ya es que varias de estas empresas que han recibido la autorización y ya están en el SISCOVID han anunciado, por ejemplo, la entrega ya de sus alimentos a domicilios a partir de este jueves. Así que este jueves hay un importante número de empresas de todo tamaño, algunas son cadenas también, pollerías sobre todo hemos visto en la lista. No quisiera mencionar algún nombre en concreto, pero ya hay un número interesante que incluso ha anunciado que este jueves, luego de haber cumplido con todos los procedimientos de autorización y registro, empiezan con sus actividades. Según el plan de reactivación, la fase 1 se debía iniciar ayer, 11 de mayo, y está agrupada en 4 grandes segmentos: minería, industria, construcción, servicio y turismo y comercio. Le comento, ministro, que nos escriben restaurantes, notarías, empresarios turísticos, por citar solo 3 sectores, y todos coinciden en que los protocolos están demorando, que no hay información clara de parte del gobierno. ¿Cuántos, si usted tiene un dato exacto, cuántos o aproximado, cuántos han comenzado, cuántos están por comenzar y cuántos aún no comienzan y por qué razones? Sí, en relación a los protocolos, Jaime, hay un número de... Recuerda que hemos establecido una lista de 27 actividades que van a iniciar paulatinamente este mes. Sí. No es que las 27 actividades esperábamos que inicien desde el día 1. Esto va a ser gradual hasta finales de mes. Recuerda que nuestro objetivo es llegar hasta aperturar el 70% del equivalente al Producto Bruto Interno hasta finales de mayo. Sí. Pero es evidente que no lo podemos hacer de golpe. Estamos hablando de que estamos empezando de un 45% de PBI. Si todas las actividades empezaran el día 1, obviamente generaríamos una situación de embalse en algunos de los servicios, por ejemplo, los servicios de transporte. Entonces, a partir de ahí que han salido los primeros protocolos que nos están permitiendo que esta semana empiece el primer grupo de empresas. Esta semana, en los siguientes días, van a salir también otro grupo de protocolos y vamos a culminar, obviamente, hacia la siguiente semana con todos los protocolos, de tal manera que hacia final de mes podamos ya la rueda verla, completada. Así que va a ser un proceso paulatino, como siempre lo hemos mencionado.
como tú has dicho, hay una serie de actividades que ya tienen sus protocolos, básicamente la actividad de minería, la pesca industrial. Por ejemplo, en el caso de pesca industrial, para darles un ejemplo que la ministra de Producción ha señalado, Sí. si bien el protocolo, la autorización están abiertas, la temporada de pesca empieza el 13. Entonces hay que esperar al día 13 para que recién se vea la actividad de pesca que retoma sus actividades a nivel industrial. Y así cada uno de ellos. Por ejemplo, en las etapas, en los proyectos de construcción, si bien ya tienen su protocolo, ya tienen algunos incluso el registro SIS-COVID, hay un proceso de empezar a mover toda la maquinaria, hay unos trámites, hay una serie de documentos que ya no tienen que ver con el proceso de autorización, sino con el proceso mismo de construcción, que ya podríamos ver empezando obras, por ejemplo, a partir del día 18. Es decir, cada actividad tiene una naturaleza diferente. Lo más rápido van a ser obviamente los restaurantes, ya este jueves estaríamos viendo los primeros. Y hay actividades como la de los notarios, que sí, en los siguientes días van a salir los protocolos para que también puedan empezar. Hay otras actividades muy pequeñas, por ejemplo, me han consultado sobre los exportadores de artesanías y de joyería, que podrían empezar a trabajar para, digamos, completar sus órdenes de compra. En esos casos, por ejemplo, podrían aplicar los lineamientos del Ministerio de Salud, que son los requisitos básicos elementales, porque son actividades todavía muy pequeñas y no requerirían unos protocolos diferenciados. Entonces, eso vamos a ir aclarándolo también para que todos puedan empezar sus actividades paulatinamente como lo tenemos programado. Decía entonces, para recapitular este último dato, estos últimos datos que usted nos está compartiendo, que restaurantes entonces estaría comenzando un grupo el día jueves, ¿no es así? Así es, exactamente. Incluso ya en las redes sociales, estos restaurantes que han recibido sus autorizaciones y registros SIS-COVID ya lo están haciendo público en su inicio, ¿no? ¿Cómo se llama este registro, dices? ¿SIS-COVID? SIS-COVID, es el SIS-COVID, es el sistema COVID de registro que tiene el Ministerio de Salud, que de acuerdo al decreto supremo que hemos establecido, recuerda que hay dos pasos, ¿no? Primero, la autorización del sector competente. Es un hotel con el MINCETUR, es un restaurante con Produce, si es una empresa minera con el MINEM. Luego que recibes esa autorización, que en la mayoría de los casos toma menos de 24 horas, y es todo a nivel de los sistemas informáticos de la página web, ya puedes iniciar el registro en el SIS-COVID, que es un registro bastante amigable, que es esquemático, y al final de ese proceso tienes el número de registro con el cual al día siguiente ya podrías empezar las actividades. Allí justamente en el SIS-COVID, en el registro, ¿han encontrado en los protocolos para llenar estos documentos algún tipo de trabas, algún tipo de problemas? ¿Cómo ha sido este seguimiento de la data para justamente colocar a estas personas ya como expeditas para que puedan iniciar sus actividades? ¿Cómo ha sido este proceso? Sí, mira, Jaime, como es un proceso nuevo, la mayoría de los casos que hemos encontrado en cuanto a la operatividad ha estado sobre todo en la parte de las autorizaciones. Por ejemplo, en el caso de estas órdenes de compra, que pasan también por una evaluación de, digamos, la autorización que se produce, pero siempre hay una coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior porque son órdenes para exportación. Hay empresas que sus protocolos sanitarios para sus sectores no han salido, como los que mencionaba de artesanos y de joyería, por ejemplo. Entonces, en estos casos se está viendo que no es, digamos, necesario un protocolo adicional para ellos porque los lineamientos generales son suficientes. Entonces se adapta el sistema, ¿no? Se ha adaptado el sistema, el día de hoy se ha culminado y a partir de mañana podrían procesarlo. En algunos casos hemos encontrado, por ejemplo, en restaurantes, que el sistema digamos, ha permitido que, por ejemplo, se registren algunas empresas, restaurantes, que no son de Lima, es decir, que son el lugar que está autorizado. Y recuerda que en Lima incluso no están autorizados todos los distritos, hay 5 distritos en donde por la situación sanitaria todavía no se abre. Recién hacia finales de esta semana, fin de semana, el Ministerio de la Producción, que ya está coordinando con algunas regiones, va a empezar el registro en coordinación con los gobiernos regionales en algunas de las regiones que sea posible. Entonces, al haberse detectado empresas que se habían registrado y que no son de Lima, se les ha retirado la autorización, por supuesto, porque obviamente tenemos que salvaguardar la situación sanitaria. Y además eran empresas que estaban en las regiones, en una de esas 5 regiones que tienen los mayores índices de una situación sanitaria todavía compleja. En Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, ¿no se está considerando esta reactivación? En el caso de los restaurantes, no, Jaime. En el caso de los hoteles, por ejemplo, sí.
porque en el caso de los hoteles tenemos un servicio de otra índole. Ahí necesitamos precisamente que ingresen los hoteles para poder alojar a las distintas serie de profesionales que están viajando una u otra región, y obviamente que necesitamos condiciones seguras para que puedan estar en salvaguarda de su salud. Permítanos, señor ministro, 2 minutos, tenemos que ir a la pausa, pero continuamos luego de ella conversando sobre la reactivación económica. El ministro Edgar Vázquez, de Comercio Exterior y Turismo, lo está describiendo y la está contando, y sobre todo cuáles son, digamos, los pasos que se están dando para que finalmente esto ocurra esta semana, tal como se había anticipado. Antes la pausa. Todo sobre el coronavirus. 9:17, estamos en el día 58 de la emergencia por el coronavirus y conversamos a esta hora con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, sobre la reactivación económica y cómo se está produciendo esta semana. Usted ha dicho hoy que si en algún momento el gobierno ve que la situación de la salud no tiene el control esperado, van a postergar el inicio de la segunda fase de la reactivación económica del país. Estoy tratando de citar su declaración. ¿En qué situación estamos, señor ministro, al día de hoy para que este sea un escenario a considerar? Sí, creo que hemos sido siempre claros, Jaime. Cada una de las fases va a iniciar previa a una evaluación apropiada y detallada de la situación de la epidemia en el Perú. Creo que eso es lo serio y lo que corresponde. Y por supuesto, dependiendo de cada una de esas evaluaciones, se continuará o se reevaluará el asunto. Creo que eso es importante aclararlo. Al día de hoy, la situación está evolucionando de acuerdo a lo previsto, es decir, los indicadores de salud vienen siendo, digamos, los que se estaban preveyendo por parte de los profesionales de la salud. Tenemos claridad de cuáles son las zonas, digamos, como se ha estado llamando, más calientes. Tenemos claridad de cuáles son las regiones que están en una situación en la que tenemos que tener mayor cuidado, y por eso hasta el día de hoy podemos decir que la evolución, además, el reinicio ha venido siendo paulatino. En un principio pensamos que iba a ser una gran masa de empresas solicitando autorizaciones y reinicio que podría, por ejemplo, generar pues algunos inconvenientes con los sistemas. Creo que el inicio está siendo incluso más ordenado de lo que podría haberse generado en expectativa. En algunos casos, en algunas de las consultas que me hacían tus colegas eran esa preocupación, y creo que está siendo Se refiere a los ordenado. 4 grupos. Se refiere a los 4 grupos. En este caso me refiero a esta primera fase como ha iniciado, ¿no? Está iniciando Por eso, en la primera fase hay 4 grupos, ¿no? Minería e industria, construcción, servicios y turismo y comercio. No, en la primera fase en todo su conjunto son 27 grupos, recuerda Jaime, de los cuales 12 ya tienen protocolos y han empezado su proceso de autorización y su proceso de registro en SICOBI. Claro, no, me refería, digamos, por sectores, ¿no? Es decir, minería e industria, construcción, servicio y turismo y comercio. Y a partir de ahí estaba desarrollada las 27 actividades específicas, ¿no? Por eso me gustaría hacer un checklist, como le dicen ustedes los ejecutivos, una revisión rápida, sí, porque si no nos gana la hora. ¿En qué va la gran minería? Por supuesto, a ver, bueno, la gran minería ha sido uno de los primeros. Aquí hay que tomar en consideración que recuerda que ya habían empresas mineras que estaban operando, pero operando en fase crítica. Claro, ahora pero ya en esta puede fase iniciar la producción. Estamos ¿está la gran minería o no? Ya. Sí, ya está la gran minería. La pesca industrial tiene los protocolos y pesca industrial, las soluciones ministeriales, pero la temporada de pesca empieza el 13. 13, de acuerdo. ¿Producción agrícola? Así es. La producción agrícola nunca paró, recuerda, en la parte productiva. Se están añadiendo algunos insumos, provisiones. Insumos agrícolas. Así es. Eso también ya cuentan con todos los dispositivos del Ministerio de Agricultura. ¿Entrega de órdenes de exportaciones? Eso también, incluso ya, como te comentaba, el día de ayer se solucionó este asunto para los pequeños. El día de hoy ya empezaron a solicitar autorizaciones. De acuerdo. Hay un grupo de 7 empresas que han empezado solicitando, en este caso, órdenes de compra. ¿Vidrio? Vidrio ya tenemos, por ejemplo, a una de las principales empresas, tanto productoras como exportadoras, que ha iniciado su proceso. Así que en vidrio el número de empresas es más pequeño, más limitado. ¿Maderas?
Maderas todavía, ahí estamos todavía avanzando con todos los protocolos. ¿Papel y cartón? Papel y cartón, entiendo que todavía. Estos son protocolos de Produce, no tengo el dato exacto en papel y cartón, pero entiendo que todavía no. No, está bien, si no tiene el dato lo pasamos. Porque me están preguntando por las librerías, si van a en algún momento estar, en papel y cartón tendrían que estar, ¿no? Bueno, no. Las librerías en realidad estarían en un servicio de atención al público que están siendo considerados en realidad para la segunda fase. Ni por delivery. No está en esa primera fase. Plásticos. Plásticos también. Te puedo decir en todo caso más rápido cuáles sí, ¿no? Ya, a ver. Todos los que son proyectos del Plan Nacional de Infraestructura ya tienen sus protocolos. Los proyectos del sector transporte, que son 56 transportes de comunicaciones, tanto para carreteras como para temas de el cableado de telecomunicaciones. 36 obras de saneamiento ya tienen también sus protocolos para el Ministerio de Vivienda, restaurantes, hoteles, que te había mencionado. Igualmente ya tienen protocolos de comercio electrónico, que son los que ya están en pleno proceso de autorización. ¿Cuándo debe estar saliendo el comercio electrónico, que también preguntan por las redes? Ya esos ya tienen sus protocolos y ya estamos también a través de Produce registrando las autorizaciones correspondientes. Perfecto. Me decía entonces, ¿almacenes todavía? Almacenes, no. Mantenimiento de... ¿Te refieres al almacenamiento de abonos, materias agropecuarias? Sí. No, en algunos, acá hay que diferenciarlo, ¿no? Todo lo que es agropecuario está bastante avanzado, pero hay otros asuntos en los que todavía se está terminando de desarrollar tanto los procesos de autorización, porque son sectores diferenciados, ¿no? Algunas agricultura, otras producción, ¿no? Muy bien, ministro. Vamos entonces ahora a algo que comentamos en nuestra entrevista anterior. En este mismo programa le comenté que los pequeños y medianos empresarios denunciaban beneficios de los bancos a la gran empresa, dejando de lado a los pequeños. Y ahora no solo lo estamos diciendo nosotros, lo ha dicho el exministro Curburneo, que está advirtiendo lo mismo. Dice, y voy a citarlo, estamos hablando que el 67% de los créditos colocados ha sido para la gran empresa. ¿Qué haríamos en ese caso, ministro? ¿Se da cuenta que por más protocolos y cuidados, sin créditos de Reactiva Perú, no hay reactivación? Es cierto, Jaime, y te puedo contar, sin ánimo de indiscreción, que hemos tenido un debate bastante intenso y, digamos, amplio entre los ministros en relación a esta situación. Nosotros hemos venido ya trasladando no solamente las denuncias que tú tuviste a bien trasladarme luego de la anterior entrevista que tuvimos, sino también a raíz de la entrevista que me han estado enviando las personas que escucharon aquella vez sus propias denuncias de distintas regiones, y hemos estado trasladando la información como corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, y se ha estado abordando esta problemática con la Superintendencia de Banca y Seguros por parte de la ministra de Economía. Es evidente que nosotros necesitamos generar los espacios de tal manera que estos fondos de garantía que estamos poniendo para apalancar los créditos del sistema financiero lleguen a la mayor cantidad de empresas y sobre todo a las que más lo necesitan. Así que, como sabes, hemos hecho una segunda ampliación del programa Reactiva Perú por otros 30.000 millones, y en el reglamento que vamos a sacar del mismo vamos a también considerar aspectos que nos permitan evitar todas estas fallas o estas malas prácticas, o en todo caso estas denuncias que hemos venido recibiendo de empresas que, por ejemplo, las denuncias van por el lado de que no se atiende una solicitud si no ha sido antes un cliente de alguno de los bancos o no tiene alguna deuda pendiente con ellos, o algún sector específico que pueda tener mayor riesgo que, digamos, desde la perspectiva del banco no se pueda atender, o alguna otra, digamos, condicionamiento que se puede estar poniendo y que no está acorde con los criterios que hemos emitido. Así que en la reglamentación de esta segunda fase de reactiva se van a hacer los correctivos correspondientes. Los correctivos que usted está explicando o mencionando hoy tienen que ver con que los bancos no beneficien en los créditos a Reactiva Perú a la gran empresa, sino, como le repito, ¿qué sentido tendría crear un programa, 60.000 millones de soles, reactivar la economía y terminan beneficiados unos pocos? Porque los bancos, insisto en esto, le están respondiendo a una buena cantidad de pequeños empresarios principalmente, que ellos tienen una cartera de clientes. Así que, y ojo, insisto con los empresarios del sector turismo, que han vuelto a tocar el tema en una carta dirigida a la ministra de Economía, que entiendo usted debe tener conocimiento, en la que señalan lo mismo, que no están siendo atendidos por los bancos.
¿Usted considera esta situación grave? Yo quisiera aquí mencionar dos cosas, Jaime. El objetivo que tenemos es, por supuesto, que se pueda atender a la gran mayoría del tejido empresarial peruano. Los fondos tienen algunas diferencias y hay que entenderlo. El Reactiva Perú tiene fondos para préstamos por encima de los 30.000 soles. Es decir, algunas pequeñas empresas pueden, digamos, tener en este fondo una posibilidad. Pero es sobre todo medianas. Aparentemente no lo están teniendo. Y el caso de las medianas, préstamos menores a 30.000 soles, está el otro mecanismo que es el que se denomina FAEMIP. Es decir, tenemos dos mecanismos para atender de una manera apropiada a la mayor cantidad del tejido empresarial posible. En el caso de Reactiva, es cierto que hemos tenido una serie de estas denuncias que te he compartido y que precisamente ya en coordinación el Ministerio de Economía con la Superintendencia de Banca y Seguros han venido revisando y obviamente, haciendo los señalamientos correspondientes a los bancos involucrados para corregir esta situación y además en el reglamento que viene vamos a poder incorporarlo. Eso una primera cosa. Una segunda es que, si bien es entendible dado la mayor número de empresas de corte de mediano, pequeño y micro, el 96% del tejido empresarial está ahí, necesitamos que de una manera sistémica todo el engranaje empresarial, incluyendo a las grandes también, tengan la posibilidad en estos momentos de crisis, como cualquier otro país del mundo, necesitamos que todo tipo de empresas tenga la posibilidad de subsistir, de continuar, porque grandes empresas apalancan y se relacionan con demanda de medianas y medianas con pequeñas, y se hace un sistema único. Entonces hay que evitar, digamos, una discrepancia entre los tamaños de empresas, que finalmente lo que necesitamos es atender a todos los segmentos. Sí, ministro, porque yo estoy seguro que usted es consciente que si esta situación perdura en el tiempo y se deja la sensación de solo estar favoreciendo a unos pocos, todo este plan de reactivación no va a tener ningún sentido. No sabe usted la cantidad de empresarios del sector gastronómico, del sector turístico, del sector de las notarías, del sector del e-commerce, del sector... Y en fin, le menciono 4 porque de manera aleatoria los estoy mencionando. Y queda la sensación de que el gobierno no está entregando una información clara. Queda la sensación, y esa es la parte más preocupante, de que solamente unos pocos son favorecidos y que el resto de la cadena productiva no está siendo atendida. Esto último, ¿cuál sería el mensaje que usted podría transmitirnos esta noche, señor ministro? Y lo primero, Jaime, es que siempre es posible mejorar la comunicación. Y en ese sentido, obviamente, vamos a hacer los esfuerzos por comunicar mejor todas las medidas que estamos estableciendo. Segundo, que en realidad el principal foco de atención de las medidas del gobierno han sido las pequeñas, medianas y microempresas. La mayoría de las medidas, por ejemplo, de alivio tributario, han sido para las medianas, pequeñas y microempresas, no para las grandes empresas. La mayoría de las medidas relacionadas a fraccionamientos, obviamente los primeros fondos que fueron los del FAEMIP fueron para la pequeña, micro y mediana empresa. Los subsidios a la planilla han sido también dirigidos a este segmento empresarial. Es decir, la gran batería de medidas del gobierno en rescate ha salido para la mediana, pequeña y micro. De acuerdo, ese es el espíritu, pero en la práctica no está pasando. Apropiadamente el tema. En el caso de Reactiva, probablemente es la medida más transversal que hemos tenido, ¿no? Porque es un fondo de garantía más amplio que sale en rescate de una liquidez en toda la economía. Y obviamente tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que pueda difundirse y beneficiarse la mayor cantidad del tejido empresarial peruano, independientemente de su tamaño. Bien, ministro, le agradezco por esta conversación. Creo que siempre es oportuno que un funcionario de su nivel en el gobierno pueda atender estas consultas, que son consultas que la gente tiene, y este es un momento de crisis, un momento de suma incertidumbre también. Entonces, esto lo vamos a ir siguiendo conforme pasen los días. Muchas gracias y que tenga buena noche. ¿Sí? El ministro de Comercio Exterior y Turismo con nosotros, Edgar Vázquez. Vamos a esta hora a la pausa y regresamos con más aquí en RPP.